Hasta ahí las portadas, mi querido economista Joanita. El día de hoy recibimos a nuestro invitado ya. Gracias a usted, Johanita. Recibimos al señor ministro. El ingeniero Eduardo Eizaguirre, ministro de Agricultura y Ganadería, aquí en los estudios de Caché Noticias y Opinión, 7 de la mañana con 4 minutos. Ministro, muy buenos días, gracias. Muy buenos días, gracias por invitarme, siempre es un placer estar acá con ustedes, Janetcita, Clever. Joana. Perdón. Primero déjeme agradecerle por su presencia aquí, señor ministro. Yo sé el esfuerzo que hace un alto funcionario como usted, pero acá estamos y estamos con los inconvenientes de un país tercermundista, con muchas necesidades y pocos recursos. Esa es la verdad. Y yo quisiera preguntarle a usted, que es un experto, porque usted desde la cuna creo que ya estaba en el Ministerio de Agricultura, porque su padre fue ministro también. ¿Y por qué dicen ahora hay que volver la mirada al campo? ¿Cómo es eso? ¿Es un cliché? ¿Es un membrete? ¿Qué es? No, creo que es una obligación. El mundo en este momento, en general, la apertura del mundo, incluidos los tratados de libre comercio, lo que está demandando es alimento. Correcto. Y ese alimento lo pueden proveer los países que tienen capacidades para eso. Ecuador es un país inminentemente agrícola, está abriendo tratados de libre comercio y dentro de esos tratados de libre comercio prepondera la agricultura. Y en es ese un mensaje orden, del mundo, ¿no? Y en ese orden, ministro, ¿no? Así como esas grandes transnacionales, grandes capitales foráneos, quieren invertir en petróleo, quieren invertir en minas. ¿Por qué no le hemos creado, los gobiernos, no le hemos creado atractivos para el sector agropecuario? A ver, tenemos una complejidad porque usted al generar este tipo de atracción tiene que tomar en cuenta nuestro sistema productivo. Correcto. Y nuestro sistema productivo involucra en gran porcentaje pequeños productores. Así es. Esos pequeños productores deben estar protegidos por el Estado. Una inversión desmedida, una inversión, digamos, libre podría perjudicarlo. Entonces, tenemos que ir haciendo una transición que es la que el presidente pues ha comandado, que es volvemos a una conversación que tuvimos en la entrevista anterior, que es asociatividad, cooperativismo, para generar en estos pequeños productores ya básicamente lo que yo llamo empresarios comunitarios, empresarios cooperativos, ¿no? Y generar economías de escala para que su nivel de producción sea eficiente. De esa manera pueden competir con quien ingrese al país, ¿no? Y en eso pues somos muy sensibles desde el gobierno y comandados, como le digo, por el presidente. Tenemos que hacer esa transición de manera ordenada para mantener a nuestra población protegida. Ahora, ministro, ya en los tiempos que estamos ahora, ¿cómo está planificando, cómo se está usted proyectando para si aparece el niño de una manera abrupta y fuerte? Yo debo entender que el ministerio que usted lo dirige acertadamente ya está haciendo muchas cosas en cuanto a la planificación. Es correcto. A ver, desde el gobierno, toda la estructura del gobierno está en este momento ya sentada de manera semanal, tomando las medidas para poder enfrentar lo que es bastante probable ya a estas alturas, que es la presencia del fenómeno del Niño. Lo que es difícil establecer es la rigurosidad con que se presente. Correcto. Y la fecha en que podría iniciar este fenómeno, ¿no? Sin embargo, es obligación del gobierno prepararse para el peor escenario, y es lo que estamos haciendo. El presidente a la cabeza, en una reunión que tuvimos la semana pasada, día viernes, se dieron ya directrices sobre un plan que ya estaba construido, se le presentó al señor presidente, el señor presidente ha hecho las observaciones, se van a hacer 2 o 3 análisis adicionales muy rápidamente, pero hay
órdenes contundentes ya dadas. El señor presidente ha ordenado que se consigan los recursos para enfrentarlo, porque cada cartera tiene sus propios problemas y cada cartera ha presentado sus necesidades para enfrentarlo. Siempre desde dos visiones: prevención y obviamente ya el momento de la corrección, cuando ya el niño haya hecho su efecto, porque hay efectos que son inevitables, hay infraestructuras que no se van a poder hacer en corto tiempo, que no se han hecho en décadas. Entonces, estamos priorizando esas situaciones y desde la priorización las inversiones, ¿no? Y en ese orden, señor ministro, conversamos la semana pasada con el ingeniero Clever Sigüenza, como usted sabe, es presidente de la Cámara de Agricultura de la zona 8, y nos decía que realmente él tiene conocimiento que agua ha caído y ha superado el 100% de lo que normalmente cae acá en la costa ecuatoriana y en la sierra también. Y en ese orden pues ha afectado principalmente a la agricultura, llámese el banano y llámese el arroz. En ese orden, señor ministro, ¿qué estamos haciendo para un poco atenuar esas pérdidas principalmente en el sector arrocero? A ver, en el orden que usted inició la consulta, le digo, banano se va a ver afectado, obviamente. Tenemos un hongo que se llama cigatoca y que se potencia con el agua y con la humedad, ¿no? Entonces, desde chiquito conocí yo correcto. La cigatoca. Entonces, nosotros estamos ya dentro de estas ayudas, de esta intervención del gobierno. Están los paquetes para la ayuda de los pequeños productores de banano, que no van a alcanzar tal vez a mitigar el efecto de un niño, ¿no? Entonces estamos preparando los paquetes para intervenir ese segmento de producción. A la par, la banca pública está generando ya la prevención. Muy probablemente habrá que hacer refinanciamiento, reestructuraciones de crédito para los medianos grandes, ¿verdad? Y el presidente ha iniciado en este momento una carrera para reunirse con todas las instituciones y segmentos de la cadena ecuatoriana, tanto la de producción privada, pública, la banca privada, la banca pública. El gobierno va a invitar a toda la sociedad ecuatoriana a que nos preparemos para lo que viene, porque sí tenemos que entender que podría ser un evento muy fuerte. Entonces, en banano vamos a tratar de hacer compensación y tenemos que analizar, que es la parte más fuerte, lo que podría generarse en disminución de productividad, porque no solo es la afectación per se radical, sino el efecto del exceso de agua en el suelo, que va a disminuir la productividad, sobre todo de los cultivos perennes. Entonces, estamos nosotros tratando de, dentro de ese análisis, buscar cuáles son las alternativas de prevención, ¿verdad? Porque la corrección vamos a intervenir y se compensará, pero eso tiene un tiempo. Por ejemplo, banano no se va a recuperar de una semana a otra. Tendremos que pasar algunos meses hasta volver a llegar a los niveles de productividad. En cuanto a arroz, en este momento, no hay motivo para un incremento de precio, en este momento. Porque hay arroz. Con Johanita la semana pasada. Y la prueba está en que usted vaya a cualquier supermercado, va a encontrar arroz. La situación es que siempre hay el inescrupuloso, que cuando se anuncia un evento crítico, inicia también su proceso de especulación y de acaparamiento y de abuso. Entonces, nosotros, la realidad es que desde hace 2 semanas venimos analizando esto, y la decisión, en vista de que no se detenía esta curva de crecimiento, decidimos la importación. Pero ministro, ahora, disculpe. Déjeme explicarle algo más, Johanita. Esta importación no tiene que ver necesariamente con lo que está pasando en este momento. Tiene que ver con lo que está pasando en este momento y lo que nosotros como agricultores tenemos que ir preveyendo en el futuro, ¿verdad? Hay un número de hectáreas que se siembran normalmente en verano y ese número de hectáreas está disminuido. Sí. Entonces tenemos dice que compensar. 25%. Ok, entonces Tal vez un poco más claro. Esa importación que se está analizando desde el gobierno, desde el Ministerio de Agricultura, ministro, no es para el momento, sino
para meses posteriores cuando sí habría una escasez del producto. Así Es se correcto. entiende. Estamos entendiendo nosotros que en este mes no hay problema, que el próximo mes, si nosotros no alcanzamos a fomentar la siembra de suficientes hectáreas, debemos estar compensados. La prioridad para nosotros es el consumidor. Ministro, Nosotros no podemos encarecerle la canasta al ecuatoriano común. ¿y la reserva estratégica de arroz? Ecuador Bueno, tiene una. Hablamos de eso en la entrevista anterior. La UNA, que es quien tendría la reserva, está en liquidación. Y les comentaba yo la situación de la UNA. Entonces, es difícil esa herramienta en este momento utilizarla porque no está a disposición. Y hay un análisis sobre esa reserva y hay, de hecho, Pero no hay nadie auditorías que responsable están, pues, no, por eso. Bueno, es la UNA, por eso está en liquidación. Entonces, tienen que ellos arreglar sus cuentas para nosotros poder usar esa herramienta. De lo contrario, lo que traemos es un problema a otro problema. ¿Cuánto arroz se importaría y de dónde? A ver, vamos a importar el volumen de arroz que sea necesario para nivelar el consumo del país ¿Qué sería y mantener el precio. ¿Qué sería cuánto? Nosotros consumimos mensualmente aproximadamente entre 60 y 73 mil toneladas métricas mensuales. Si la producción no alcanza, el país estará abastecido. 63.000 toneladas métricas de arroz para un mes. Mensuales. Ok, Mensuales. mensuales. ¿Y de qué país? ¿Qué Es país el, nos podría no, es traer? el consumo. El consumo. El consumo. Ese es el que tiene que estar abastecido. Ya, y por eso, ¿cuánto se importaría? Lo necesario para que eso esté. Los 63.000 que se No, consumen. no. Porque si el Es- país produce 30 mil, estarán a la orden los otros 30 mil. Ok, ya. La cuestión es que el país esté abastecido. Esa es la gestión nuestra, ¿no? ¿De dónde se traería ese arroz? A ver, ahí empezamos con las dificultades que no se ven puertas afuera, ¿verdad? A ver, está Colombia, que nos puede abastecer inmediatamente. De hecho, creemos, si las cosas salen bien, que será el primer país proveedor. Luego está Argentina, luego está Brasil, luego está Uruguay, porque tenemos que también buscar precios, ¿no? Parece mentira que Uruguay produzca arroz, ingeniero, ¿no? Usted cuando estudiaba, le juro que Uruguay no producía arroz. No, y la idea es que, mire, ese es uno de los países más ordenados de Sudamérica, Sí, ¿no? por supuesto. En todas sus instancias de producción. Por supuesto. Está entre una de, de Está nuestras entre opciones. una de las en todo opciones, caso. así es. Estamos analizando, porque usted insisto, puertas afuera no se ve, ¿no? Es volumen de producción de ellos, ¿están en capacidad o Claro. están abasteciendo solo Pero su ha consumo? citado por así, pero también, y si de Asia está más barato, lo traen de Asia. India, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Nosotros estamos haciendo todos los acercamientos para facilitarle a los importadores que lo hagan, siempre vigilando el precio, porque necesitamos, ¿no? Inicialmente a lo mejor no vamos a conseguir el precio adecuado por la velocidad, pero ya encontramos países que tienen precios bastante interesantes como para que ese arroz entre Y siempre compita, ¿no? pensando en no comprar en exceso para que el productor también de acá... Es la idiosincrasia de nuestro país, ¿no? Nosotros Ministro, tenemos que vigilar eso. ¿y cuándo se podría hacer efectiva esta importación? Si todo sale como debe salir, esta semana. Esta semana ya empezaría la importación. Si todo sale como debe salir. ¿Y cuándo debería llegar? Podría ser entre jueves y viernes. El arroz Sí, señor. importado. Así es, así de rápido trabajamos nosotros cuando se trata de proteger al ciudadano. ¿Y dónde se lo guardaría? Bueno, hay almacenamiento privado, que es el que acopiaría inicialmente eso, ¿no? Nuestras capacidades en este momento no son No hay dónde. no hay de recepción, entonces sería almacenamiento privado de inicio, siempre bajo nuestra tutela, Claro. vigilando que esto no se salga de las manos. Tenemos que estar muy claros de que siempre hay un colateral cuando se toman decisiones radicales, ¿no? El gobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, que realizó la semana pasada algunos operativos de control de precios en los mercados de aquí de Guayas, dijo, nosotros hacemos los operativos aquí, en las ciudades, pero es el Ministerio de Agricultura que le corresponde en la zona rural. ¿Cómo se han avanzado los recorridos en la zona rural, ministro? Verá, si hay algo de lo que yo me he cuidado, estimada, es de no caer en diferencias de criterio en nuestra línea de gobierno, ¿de acuerdo? Siempre, y es conocido jurídicamente, el Ministerio de Gobierno y sus entidades de apoyo son las que controlan precios a nivel nacional, ¿verdad? Esa es la obligación de esa institución. No le toca al ministro. No, nosotros lo que tenemos que hacer es vigilar que haya la calidad, que haya el peso y la parte de agrocalidad, siempre la parte fitosanitaria.
Eso lo vigilamos. Pero somos un gobierno integrado, compacto, y nosotros estamos para apoyarnos unos a otros. Si tenemos que estar con el Ministerio de Gobierno, estamos con el Ministerio de Gobierno. Porque esto no es... Verán, la visión nuestra tiene que ser de ecuatorianos, no del partido X o del partido Y, o del segmento X o del segmento Y. Si pensamos como ecuatorianos, vamos a avanzar. Si no pensamos como ecuatorianos, seguiremos en estas disyuntivas, discrepancias, que lo que hacen es frenar el desarrollo del país. Ingeniero Eduardo Izaguirre, ministro de Agricultura y Ganadería, con nosotros en Caché Noticias y Opinión. Oiga, hace 50 años se producía acá el maíz. Era para hacer tortillas de maíz, para hacer la natilla, para satisfacer la mesa, yo diría. Y mire cómo cambiaron los tiempos, ministro. Y el maíz ahora sirve para, el pollo sirve para el camarón y sirve para otras cosas. ¿Cómo está el sector productor ahí de maíz? Volvemos, ¿no? Fíjense lo importante que es pensar proactivamente, ¿no? Al momento no tenemos problemas con el maíz. Ah, qué bueno. Pero, si el niño viene con la fortaleza que viene, también se va a ver afectado el maíz. Y como usted bien dice, Clever, el maíz es una base para la producción de proteína del país. Entonces nosotros ya en este momento tenemos, sin tener el problema todavía a puertas, hechos los cálculos de cuál podría ser la progresión del problema, para también, si es necesario, tomar la decisión. Eso está como con el dedo en el gatillo, ¿no? Sí. Esperando a ver cuál es el comportamiento. Y nosotros, para que usted tenga una idea de cómo estamos interviniendo, porque los recursos del Estado, como les decía en la entrevista anterior, no son infinitos. Pero hemos creado un equipo especial, por ejemplo, que está en este momento en Guayas, 240 técnicos, barriendo toda la provincia para determinar quiénes son los verdaderos afectados. Es importante. Empezar a darles a ellos capacitación sobre cómo rehabilitarse. Impulsar el aseguramiento de la siembra, que nosotros lo subsidiaríamos, lo subvencionaríamos con los paquetes que hemos preparado. ¿Ese aseguramiento lo asume? Lo asumiría Usted. en los pequeñitos, lo asumiríamos nosotros. Ministro, solo para tenerlo claro, entonces, 7 de la mañana con 22 minutos aquí en Caché Noticias y Opinión, estamos conversando con el ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre. Es un agricultor que aquí nos están escuchando, principalmente en la provincia de Los Ríos, a través de la 90.9. Tienen 3, 4 hectáreas de arroz, de cacao, de plátano. Quieren asegurar su siembra porque están en una zona baja, se vienen las lluvias. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, la siguiente provincia de intervención es Los Ríos. Estos 240 técnicos terminan esta semana Guayas. Aquí en Guayas. Y si todo sale bien, pasan a Los Ríos a hacer el mismo barrido. Para nosotros ubicar a los verdaderos perjudicados y nosotros asignar los recursos del Estado nuevamente para que no exista lo que ha existido en el pasado, que llegue directamente al productor. Va personal del Ministerio de Personal del Agricultura, Ministerio a ¿qué hacer el revisa? barrido ¿Qué a le nivel- piden? ¿Documentación? ¿Esto es A ver, gratuito? Obviamente. Que quede el claro. servicio del ministerio es gratuito y nadie puede pedirle nada a cambio. Eso lo aclaro. Pero si acepta una gallinita. Eso no. A ver, yo no le puedo decir a un técnico si le brindan un sequito de gallina bien preparado, no comas, pues, no, por favor. Claro. Además que nuestra gente de campo es tan Generosa, bondadosa, sí, tan generosa sí, y sí. tan honesta y Sí, franca. así es. Que cuando lo hace sin ninguna mala intención, lo hacen porque Exactamente. está recibiendo un servicio y quiere agradecerle con una ¿Y comida. qué documentación tendría que presentar o qué Bueno, se a toma ver, en cuenta? normalmente exigimos que haya obviamente la escritura del predio, ¿no? Correcto. Que sea propietario. Sea de esa formal, hacienda. por formal. Y se alquila, por ejemplo. Porque si hay por ahí uno pequeñito que alquila, que tenga un contrato de alquiler para sostener o sustentar que el cultivo es de él, pues, ¿no? Así es. Básicamente su cédula, los documentos básicos que afirman que es un ciudadano ecuatoriano, y pare de contar, ¿verdad? Si no está inscrito en el Ministerio de Agricultura, le he pedido a los técnicos que en ese momento faciliten la inscripción, porque es un afectado, no tenemos por qué dejarlo fuera. Entonces, un poco por ahí va a moverse lo que es la parte documental. Pero básicamente, lo principal para nosotros es determinar que hay la afectación, que hubo el cultivo
y que tenemos que ayudar. ¿Y qué significa este seguro? ¿Le van a entregar dinero, semillas? No. El seguro se entrega como tiene que entregarse todo seguro, con una póliza que certifica que él va a cultivar, Correcto. va a tomar el riesgo, porque es importante esto. Nuestra intención no es vivir importando, porque eso significa salida de divisas. Entonces necesitamos fomentar la siembra. Y pérdida de empleo. Para fomentar la siembra es este paquete que hemos preparado que lleva los kits, semillas, fertilizantes, fungicidas, más el seguro. Entonces yo le estoy diciendo a usted como productor, arriésgate, Claro. pero estás asegurado. Claro. Si hay una pérdida, tú vas a recibir el reembolso de tu pérdida. De No esa vas a manera, perder tu capital, en otras es palabras. correcto. Y eso significaría que tendríamos más hectáreas sembradas, por lo tanto menos. Va con menos confianza por el necesidad. agricultor. Esa es la idea. Ya. Por eso se preparó el paquete de esa. Oye, a propósito de esta producción agrícola, ingeniero Izaguirre, mire, la pitahaya, ¿quién hubiera pensado que la pitahaya hubiera tenido demanda en el exterior, no? Sí. El mismo aguacate, ¿no? Ahí le voy a dar una Ya, muy buena entonces, noticia esta yo semana. quiero saber cuáles son los estímulos que usted, que sí sabe de esto, le ha creado a estos agricultores, porque esa es otra fuente de ingresos Estamos de para el acuerdo. país. Y volvemos, ¿no? Insisto, el Estado, el gobierno, está siempre tratando de ayudar a los más pequeñitos, que son los que menos capacidad tienen. Pero lo interrumpo. Dígame. Esas grandes economías que ahora son desarrolladas, ¿quién cree que las hizo? Los pequeños. Los pequeños. Y nos sostienen los pequeños en muchas formas. Así es. Pero vea, por ejemplo, Palora, productor de pitahaya, pequeños productores. Sí. Logramos estar la primera exportación de pitahaya a China desde Palora. Sí, señor. Entonces la idea, usted me pregunta cómo, bueno, nosotros ahí entramos a subvencionar kits, insumos, capacitación, calificación y certificaciones. De esa manera a ellos los volcamos a lo que hablábamos al principio, convertirlos en empresarios comunitarios. Ya no el chiquito peleando solo, el grupo de pequeños produciendo, manejando una administración eficiente, economías de escala y producción en volumen. Exportación es lo que sigue. Para productos como pitahaya, ¿no? A Perú le estamos vendiendo la pitahaya amarilla. Así es. Pero China es el gran mercado. Sí, Ojo, sí. China es el gran mercado y creo que China nos va a ayudar a potenciar muchos de estos productores pequeños, ¿no? Pero también he visitado a los que son medianos grandes, que también están teniendo éxito en ese cultivo. Visité una planta empacadora bellísima en Manabí, en la zona de Rocafuerte. Una cosa Usted se quedó impresionante. fuerte un rato. ¿Ah? Usted que se, Solo se compré quedó- dulces y salí. Ah, ya. Usted y yo sabemos por qué. Ya. Bueno, oye, ingeniero, a todo esto, ¿no? Mire, la China también, ¿quién creyera, no? El 51% de las exportaciones ecuatorianas las compra o las asume China. ¿Sí? En partes, Sí, ¿no? claro, Dependiendo en del parte, área y claro. la zona, pero sí se va a convertir en un socio comercial muy importante después del Tratado de Libre Comercio y sobre todo en agricultura. Sí. Ahí hay un potencial enorme, por eso tenemos que, en lo posible, tratar de encuadrar la producción del Ecuador, tratar de ordenarla, porque una producción desordenada con un mercado exigente puede hacer fracasar la iniciativa. Entonces nosotros estamos en el tiempo que nos queda tratando de ordenar en lo posible esa exportación. Y Johanita tiene una inquietud sobre el censo. Pues, agropecuario. El censo agropecuario, exactamente. Bueno, tal cual se anunció, empieza en este segundo semestre en la parte continental y bueno, vamos a dejar hasta donde alcancemos, pues, Clever. Ah, ¿Y cuánto tiempo podría tomar? El proceso total termina en el 2024, Ya. ¿de acuerdo? Pero nosotros pensamos o esperamos hacer por lo menos 5 provincias este semestre. ¿Dónde empezaría? Bueno, las principales, hay Costa y Sierra y Amazonía. Pero le nombro unas principales, tiene que ser Guayas, tiene que ser Manabí, por ejemplo, tiene que ser Los Ríos, me parece que es Cotopaxi en la sierra,
se me escapa en este momento la que es de la Amazonía. Pero buenas noticias en todo caso, Claro. empieza el censo, eso Empieza. es muy importante. Más que para saber censo es el registro nacional agropecuario. para saber exactamente dónde están los agricultores, qué es lo que se está sembrando y Y cuáles el son número las de hectáreas que tienen. Exacto, Eso es 7 de muy la mañana importante. con 29 minutos. Antes de despedirnos, solamente, ministro, para tenerlo súper claro, mañana se firmaría la importación de arroz, el presupuesto, ¿de cuánto es? Nosotros no vamos a importar, van a importar la empresa privada. La empresa privada. Así es. Ok, ¿de cuánto sería el presupuesto Presupuesto de... de la importación? Es lo que diga Pero la no- empresa no- privada. No me puede pedir eso, por Ajá. favor, porque ahí yo me estoy metiendo en la privacidad. Pero lo que estamos tratando de buscar Es importación privada. es importación privada, pero que esté dentro de los parámetros de precio Claro. que necesitamos para competir, ¿no? Ojalá, Perfecto, es para ojalá, tenerlo ingeniero, y seguir, ojalá, ya tuvimos una experiencia, usted recuerda, ¿no? Claro, claro. Con sí. el expresidente Maguat, Claro. el arroz con gorgón Así es, importado, así es. ya tuvimos. Oiga, ah. cuando uno piensa en esas cosas, ¿no? En ese tiempo lo miraba por televisión uno exhorto, decía, pero de ahí a imaginarse a estar sentado Sí, en esta silla, Ah. sabiendo que esa podría ser una contingencia, bueno, tenemos el mal ejemplo de esa época Sí. y lo que vamos a precautelar es que no Correcto. suceda, ¿no? Esa Y es la intención. finalmente, ingeniero, agradecerle y preguntarle, ¿cómo quisiera que lo recuerden los agricultores luego que usted ya sale de la cartera de Estado? A ver, ahí lo quiero ver. Creo que la palabra que debe ser la puesta sobre la mesa en ese momento como un ministro justo, equilibrado, sin sesgos para un lado o para otro, y que dirigió el ministerio siempre pensando en los más pequeños primero, que son los que necesitan la ayuda. Muy bien, lo felicito. Eso se llama progresista. Ay, Progresista. cuidado que esa palabra es mal utilizada en esta época. No. Gracias, señor ministro. Ministro Eduardo Izaguirre, gracias el por ministro de invitarme. Agricultura, aquí en Caché Noticias y Opinión. Usted lo escuchó. Muchísimas gracias por habernos A usted, acompañado a hoy. usted, a usted. Nos vamos a la pausa de inmediato, pero al volver aquí en Caché Noticias y Opinión estará con nosotros el abogado Ismael Quintana, constitucionalista. Hablaremos sobre el proceso electoral express que está en marcha. No Ya tanto regresamos. eso, sobre la aprobación de la Corte Constitucional también. Vamos a hablar de algunos temas. Ya volvemos.